que nos bendigan a través, gloria a Dios, de este programa que vamos a tener hoy en esta preciosa hora. Amén. En esta preciosa hora vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que sea su Santo Espíritu ministrando nuestra vida, que sea su Santo Espíritu moviéndose y llevando, gloria a Dios, la palabra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Amén. De antemano, saludos a los hermanos que se estarán conectando con nosotros y vamos a tratar de que la palabra del Señor salga directamente de nuestro corazón para poder transmitir la gloria a Dios con todo nuestro deseo de que sigamos nosotros aprendiendo cada día más de lo que Él tiene en su palabra. Amén. Así que les invito en esta preciosa hora a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración para ponernos en las manos del Señor. Amén. Bendito y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Que esta palabra, Señor, que vamos a predicar hoy en esta tarde sea de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos y que la atesoremos, Señor, en nuestro corazón y podamos seguir adelante sirviéndote como tú, Señor, deseas que en cada corazón, Señor, sea ese agradecimiento para poder darte a ti la honra y poder servirte cada día mejor. Para ti, Señor, sea siempre la honra y la gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, en esta hora vamos a seguir adelante y quiero invitarle a que que abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 8. Y su versículo número 1 estaremos dando lectura. Estaremos abarcando, si Dios nos da el tiempo necesario, estaremos leyendo, abarcando todo el capítulo número 8 para la gloria y la honra del Señor. Amén. Así que vamos a leer entonces el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 8. Y vamos a leer entonces la bendita palabra del Señor, dándole la honra a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la palabra del Señor dice así: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Versículo número 3 dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, en la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de lo que el profeta Ezequiel fue el llamado de Dios directamente. En el capítulo número 1 vemos al profeta Ezequiel teniendo la visión y siendo llamado directamente de parte de Dios. Dios capacita a Ezequiel, Dios fortalece a Ezequiel, Dios le da la habilidad a Ezequiel para poder transmitir el mensaje que Dios de una u otra manera iba a poner en su corazón para que así pudiera hablar al pueblo de Israel. También hemos visto que cuando Ezequiel está dispuesto a ir a dar ese mensaje, podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que tanta era la maldad del pueblo de Israel, que en ese capítulo número 1 dice la Escritura que su corazón se había endurecido más que la piedra.
Amén. Entonces, Dios fortalece a Ezequiel porque Dios iba a prepararlo para enviarlo a un pueblo. Fíjese, note muy bien, iba a mandarlo a un pueblo no solamente que se había endurecido de corazón, pero que se había apartado de los principios morales, de los principios básicos, de los principios espirituales que Dios les había ordenado. En otras palabras, le habían dado la espalda a Dios. Amén. Entonces, Ezequiel toma, ¿verdad?, ese liderazgo, como muchos de nosotros hoy en día debemos de tomar ese liderazgo para poder, gloria a Dios, predicar esa palabra y para poder marcar el pecado cuando sea necesario. Amén. Ese era el trabajo entonces del profeta Ezequiel, ir al pueblo para que así el pueblo comprendiera que la palabra que Ezequiel les iba a compartir no era una palabra misma de él, pero una palabra que iba, gloria a Dios, de la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados amigos, hermanos, es de suma importancia tomar en cuenta que el propósito que la palabra de Dios tiene para nosotros es que tengamos en cuenta y prestemos atención al llamado que Dios, el llamado de Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Algunos hermanos me están diciendo que se escucha algún ruido, pero no sé cuál sea el problema. Amén. Pero si me escucha, dele gloria a Dios, aunque haya un poco de ruidito, dele gloria a Dios. Amén. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Amén. Si me escucha, dele gloria a Dios, aunque haya un poco de ruidito, dele gloria a Dios. Amén. No sé cuál sea el problema. Amén. Pero vamos a seguir adelante. Gloria a Dios. Amén. Entonces, como le venía diciendo, ¿verdad? Ese problema que el profeta Ezequiel enfrentó es un problema, gloria a Dios, que hoy día, como pueblo del Señor, de una u otra manera, vamos a enfrentar. Amén. Entonces, viendo la situación de Ezequiel y el llamado directo que Ezequiel le da, gloria a Dios, al pueblo, fíjese que en este capítulo número 8, entonces vemos que no solamente Ezequiel iba a enfrentarse con un pueblo, pero en este capítulo 8 vemos, mis amados hermanos, la influencia total del devastador cuadro de la separación del pueblo de Israel de la presencia de Dios. Amén. En este capítulo número 8 vamos a ver, mis amados hermanos, paso por paso, el gran abandono de la fe en Dios puesta en algo que es vano. Amén. Entonces, en este capítulo número 8, Ezequiel recibe una vez más palabra del Señor para poder llevarla, para poderla compartir. Y en el versículo número 1 al versículo número 3, vemos que el pueblo de Dios ya se habían apartado de los designios, de los preceptos, de los deseos de Dios. ¿Por qué? Porque en este capítulo 8 vemos que el pueblo de Israel no solamente habían abandonado, pero el pueblo de Israel ya había traído al templo de adoración imágenes, ídolos, en lugar de la presencia de Dios. Amén.
Entonces, en este capítulo número 8, la palabra de Dios dice en el versículo número 3, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en el capítulo número 3? Cuando Ezequiel dice que lo tomó por las guedejas. Ezequiel está diciendo que lo tomó de los cabellos y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen, fíjese, del celo, la que provoca a celos. Entonces, ¿qué habían ya llevado al templo de Dios? Ya habían llevado una imagen del celo. Y fíjese, ponga mucha atención, dice, la que provoca a celos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios celoso. La palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Así que cuando nosotros vemos, hermanos, el estado en que el pueblo de Israel llegó, estaban provocando a Dios a celo. Amén. En otras palabras, el pueblo de Israel se estaba prostituyendo. Amén. Se estaba alejando de los conceptos, de los caminos, de los preceptos que eran directamente de Dios. Y habían llevado al templo, dice, la imagen que provoca a celo. Amén. La visión, entonces, mis amados hermanos, revela la terrible condición del pueblo en su rebelión. La mención de los celos nos recuerda que nuestro Dios es un Dios celoso. Amén. Es posible que el ídolo descrito en el versículo número 5 fuera Acera, la diosa cananea de la fertilidad. El pueblo de Dios tenía ya un historial de adoración a Acera desde el reinado de Manasés, según el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 21, versículo número 7. Amén. Entonces, ¿qué habían llevado ya al templo? Habían llevado la imagen que causa a celos o que provoca a celos al Señor. Amén. ¿Qué es lo que podemos, mis amados hermanos, entonces comprender hoy en esta preciosa tarde? Que todo lo que nosotros anteponemos antes que a Dios, eso se vuelve idolatría. Todo lo que nosotros podemos poner delante de Dios o antes de Dios, eso ya es idolatría. ¿Y qué era lo que el pueblo de Israel entonces había llevado al templo? Ya había llevado imágenes que estaban provocando a celo al Señor. Amén. ¿Será que en estos tiempos, en nuestra vida espiritual, será que nosotros estaremos provocando a Dios a celo por nuestra irresponsabilidad? ¿Será que lo estaremos provocando a celos por nuestra rebeldía, por nuestra falta de obediencia? Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y nos examinemos como seres humanos que somos. Es importante que hoy día nosotros tomemos en cuenta que nosotros le servimos a un Dios vivo. Nosotros le servimos a un Dios, gloria sea su nombre, que tiene poder. Entonces es necesario que nosotros nos hagamos un autoanálisis y pensemos, ¿será que en nuestra vida espiritual habrá algo que estemos anteponiendo antes que a Dios? ¿Será que habrá dentro de nuestro corazón algún tipo de rebeldía, algún tipo de desobediencia, algún tipo de maldad que esté provocando el enojo a Dios? Fue lo que pasó en estos versículos que estábamos leyendo. Por eso dice la Biblia que el pueblo de Israel provocó a celo al Señor.
Amén. El pueblo ya estaba trayendo idolatría al templo. El pueblo ya estaba trayendo imágenes al templo. Amén. Cosa que es algo tan abominable delante de la presencia de Dios. Dios dice que lo estaban provocando a hacerlo. Nosotros provocamos a hacerlo al Señor cuando nosotros anteponemos algo antes que a Él. Por eso estas lecciones del profeta Ezequiel nos enseñan mucho de cómo nosotros podemos tener una adoración transparente hacia Dios. Nos enseña cómo nosotros podemos llegar al Señor confiadamente, pero cuando cumplimos sus preceptos, cuando cumplimos sus ordenanzas. Amén. Acuérdese que solamente el Dios del cielo y de la tierra merece ser adorado. Solamente el Dios de la gloria desea o merece ser adorado. Amén. Nada de lo creado, nada de lo que podamos ver en esta tierra merece más honra que gloria que el Dios que habita en las alturas. Amén. Entonces, sigamos adelante. En el versículo número 5 dice la palabra de Dios: y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Oiga lo que le está diciendo. Oiga lo que le está diciendo Dios a Ezequiel. Vuélvete aún, porque verás mayores abominaciones. Entonces, no solamente el pueblo había comenzado a llevar imágenes de culto al templo. Fíjese hasta dónde llegó el pueblo de Israel, a llevar imágenes de culto hacia el propio templo de Dios. Y Dios le dice a Ezequiel, vuélvete aún y verás abominaciones, que dice, mayores. Verso 7, dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Ezequiel? Ezequiel recibe la palabra y dice que en la pared había un agujero, y el Señor le dice, cava en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las maldades, abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Amén. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Fíjese, mis amados hermanos, hasta dónde llegó la abominación en el santuario de Dios. Que no solamente estaban llevando idolatría, pero dice que estaban pintadas en las paredes imágenes de reptiles, imágenes de abominaciones dentro del templo. Y fíjese que lo más tremendo de todo esto es que dice que allí habían 70 de los sacerdotes de Israel. Quiere decir, mis amados hermanos, que no solamente el pueblo se había distorsionado, se había alejado, pero aún los que tenían que poner orden dentro del templo
se estaban envaneciendo y estaban colaborando para que todas estas abominaciones se estuvieran presentando en el templo. Amén. ¿Qué me da a mí entender entonces? ¿O qué podemos usted y yo aprender de esta palabra? Que el templo del Señor, el lugar en donde tú y yo nos congregamos, debe de ser un lugar específicamente y directamente solamente para el uso de la adoración a Dios. Amén. Entonces quiere decir que como líderes, quiere decir que como pastores, quiere decir que como miembros de una congregación, tú y yo debemos de estar parados sobre la roca y no permitir que dentro de las instalaciones de cualquier templo en donde se alaba el nombre del Señor, permitamos que allí se haga abominación o se celebre otra clase de culto que no sea directamente la que Dios desea. Amén. Acuérdense que Dios nos pedirá cuentas de todo lo que nosotros hagamos. Y es por eso que es muy importante que tú y yo, mi amado hermano, cuando vayamos a la casa de Dios, sepamos que Dios es un Dios celoso, es un Dios de orden y que Él merece que su pueblo le agrade cada día más. No permitamos pues que en medio de las asambleas, no permitamos que en medio de los templos estemos practicando cosas que verdaderamente no agraden al Señor. Amén. Yo puedo ver en este capítulo número 8 una gran enseñanza que el profeta Ezequiel nos quiere dar hoy día. Que aprendamos que todo lo que es vano no agrada a la presencia de Dios. Amén. Yo no sé si usted está conmigo en esta preciosa hora, pero yo quiero decirte que la presencia del Señor debe de ser esencial en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra del Señor dice, en el versículo número 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Fíjese hasta dónde habían llegado. Dicen, no nos ve Jehová. Y como no nos ve Jehová, entonces podemos hacer lo que nosotros querramos. Qué equivocado estamos muchas de las veces, queriendo nosotros esconder de la gloria de Dios, queriéndonos esconder de la presencia de Dios, sin saber que la presencia de Dios está visible, está, gloria a Dios, moviéndose las 24 horas del día. Dice la palabra del Señor que sus ojos están puestos, gloria a Dios, sobre la faz de la tierra. El libro de Jonás, dice la palabra del Señor, hablando Jonás, dice, cuando estaba dentro del estómago del gran pez, dice, Señor, si yo me fuera hasta las profundidades, allí estás tú. Si yo me fuera hacia las anchuras de los lados, allí estás tú. Si yo me fuera, Señor, hacia lo alto, allí estás tú. ¿Cómo entonces nos podremos esconder de la presencia de Dios? El pueblo de Israel ya había abandonado, ya se había cegado. Y al finalizar, ya casi voy a ir terminando, al finalizar vamos a ver cuál es la circunstancia que muchas de las veces en nuestro corazón hace que nos enceguecemos, hace que nosotros perdamos cordura y hace que nosotros nos olvidemos de ese Dios de la gloria. Amén. Versículo número 13 dice, me dijo después, vuélvete aún más, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte,
y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Fíjese, ¿qué era lo que estaban haciendo estas mujeres? Estaban llorando a Tamuz. Amén. Tamuz es un dios babilónico de la vegetación. Sus adoradores creían que el cambio de las estaciones reflejaban la muerte y la resurrección de Tamuz. Quiere decir entonces que cuando venía, gloria a Dios, y la vegetación dejaba de dar, Tamuz venía y era la muerte del mismo. Pero cuando la vegetación comenzaba a dar su fruto, entonces todo el pueblo decía, ha vuelto a vivir Tamuz. Y entonces de esta manera le ofrecían a Tamuz sacrificio, le ofrecían a él toda clase de adoración, pero acuérdense que la palabra de Dios dice que Él es el que hace salir el sol para buenos y malos. Dice la palabra de Dios que Él le da las fuerzas al que no tiene ninguna, y dice la palabra del Señor que Él da la lluvia temprana para regar la tierra y así nosotros poder tener el fruto de la tierra. Amén. ¿Qué pasó entonces con el pueblo de Israel? Tanta fue el endurecimiento del corazón que se alejaron por servir a dioses falsos. Vuelvo a repetirle que toda idolatría viene al corazón del ser humano cuando dejamos a Dios por un lado y anteponemos otras cosas que no son Dios para adorarlas. Amén. Hagámonos hoy en esta hora un recuento y pongámonos a pensar si es que hay idolatría dentro de nuestro corazón que nos esté alejando del Dios vivo y verdadero. Amén. Voy a seguir leyendo. El versículo 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Verso 18 dice, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Amén. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios que ya no responde nuestras oraciones, pero debemos de autoanalizarnos y debemos de pensar cuál es la razón por la que muchas veces no recibimos esa palabra o ese mensaje de parte de Dios. Puede ser que nuestro corazón se esté alejando, puede ser que nuestra vida se esté llenando de pecado, y puede ser que nuestro corazón se esté apartando del Dios verdadero. Hoy en esta tarde es un tiempo de recogimiento espiritual. Hoy en esta tarde es un tiempo en donde tú y yo nos tenemos que sentar a meditar y nos tenemos que poner a cuentas con el Señor si es que le hemos fallado. Hoy en esta tarde le tenemos que decir, Señor, mira mis imperfecciones, mira mi pecado, mira mi situación. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú renueves mis fuerzas y perdones toda maldad que yo he cometido. ¿Por qué? Porque aún tú y yo tenemos vida, aún tú y yo tenemos esperanza, aún el Señor retarda su pronta aparición. Y por eso te digo que hoy es el día que Dios ha hecho para que tú y yo nos pongamos a cuentas con el Señor de toda gloria. Amén. Si usted así lo cree, diga un gloria a Dios.
en esta preciosa hora. Amén. Algo muy importante que nosotros podemos ver, mis amados hermanos, ¿por qué el corazón se endurece? ¿Por qué el corazón se aparta como el pueblo que estamos hoy en este día estudiando al pueblo de Israel? ¿Por qué? Por una simple y corta respuesta, que es el pecado. El pecado endurece el corazón. El pecado te enceguece, me enceguece a mí también. El pecado juega un rol muy importante en el servicio de Dios. Si nuestro corazón se llena de maldad, se llena de pecado, es entonces donde ni aún, mis amados hermanos, la palabra de Dios puede hacer efecto. ¿Por qué? Porque el corazón ya se ha entenebrecido. ¿Por qué el pueblo de Dios se entenebreció, se apartó? Porque se cargó de pecado, se cargó de iniquidad, se cargó de rebelión. Por eso es muy importante que nosotros como pueblo de Dios día a día nos encomendemos a Él, que nos pongamos en sus manos y le digamos: Señor, perdóname, perdona toda clase de maldad. Y sabes una cosa, que cuando el pecado te quiera acorralar, cuando el pecado quiera absorber tu vida, tú en el nombre de Jesús te pares sobre tus pies, declares que en el nombre de Jesús hay poder y que tú le huyas a toda clase de pecado, para que el pecado no envuelva tu vida, para que el pecado no te robe las grandes bendiciones que Dios ya ha puesto en ti. Amén. Entonces, fíjate, quiero leer unos últimos versículos que se encuentran en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo número 3, versículo número 12. El libro de Hebreos capítulo número 3, versículo número 12 y versículo número 13, dice la bendita palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, oiga, esto es muy importante, este capítulo 3 de Hebreos, versículo número 13, es muy importante. Fíjese lo que dice: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Entonces, ¿qué es el pecado en la vida? Es engaño. ¿Y quién es el engañador de este siglo? Satanás. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás hoy día? Engañarnos con todo tipo de atrocidades. ¿Quién es el engañador? ¿Quién fue el que influyó allá en el huerto del Edén cuando estaba Adán y Eva? Fue Satanás mismo, presentándose como una serpiente. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Un engaño. Amén. Por eso el libro de los Hebreos dice: mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad es pecado. Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Por eso le comentaba anteriormente que Satanás, el líder de todo engaño, está por todo el mundo. Y tú y yo tenemos que armarnos con la palabra del Señor para poder hacer frente a toda clase de engaño. Huyamos pues de toda maldad
Huyamos pues de todo acorralamiento que el enemigo quiera hacernos, y huyamos y tomemos el ejemplo de grandes hombres de la Biblia que nos han enseñado que el huir es algo muy importante que nos sacará a flote en nuestras circunstancias difíciles. Hagamos lo que hizo José, hagamos lo que hizo Lot cuando sale de Sodoma y Gomorra. Huye, escapa por tu vida. Amén. Si los demás no quieren, si los demás se están hundiendo en el pecado, si los demás le están dando la espalda a Dios, si los demás ya no quieren nada con Dios, no seamos de todos ellos, pero seamos de aquellos agradecidos, seamos de aquellos que le podamos decir al Señor: mira, Señor, con todas mis circunstancias difíciles, con toda esta lucha, con toda esta prueba, con toda esta tribulación, pero yo sé que tú eres un Dios que fortalece, y yo sé que eres un Dios que nunca se separará de mí, y aunque pase lo que pase, yo sé que tú eres fiel y verdadero, y que tú me sacarás, Señor, de toda esta circunstancia. Amén. Si usted así lo cree, puede dar un gloria a Dios en esta hora. Si usted así lo cree, puede decirle gracias al Señor, porque nuestra vida estaba confinada hacia el infierno. Amén. Un último versículo más que se encuentra en este mismo libro, los Hebreos 4:1, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Muy importante entonces, que cuando tú y yo escuchemos, leamos la palabra la captemos con fe. Amén. La palabra lo atesoremos con fe, porque es la fe la que va a sacar a flote, gloria a Dios, todo lo que Dios ha escrito en su preciosa palabra. Amén. Si tú le crees a Dios, si tú confías en Dios, créele también a su palabra. Créele también a las promesas que Dios ha establecido en su bendita y hermosa palabra. Amén. Examinemos nuestra vida. Veamos cómo está nuestra vida delante de Dios. Y si es que algo está mal, hoy es el día donde tú y yo nos podemos poner a cuentas con el Señor. Amén. Hoy tú tienes vida aún. Hoy yo tengo vida. Si le has fallado, dile al Señor en esta tarde: perdóname. Y sigamos adelante en el servicio al Señor. Amén. Sigamos adelante, porque yo creo con todo mi corazón que Él está preparando una morada para que en donde Él esté, también tú y yo estemos. Amén. Limpiemos pues nuestra vida cada día más. Purifiquemos nuestros corazones. Sirvámosle al Señor con integridad, porque solamente la integridad va a hacer que la presencia de Dios saque a flote todo lo que nosotros podamos obtener en esta vida que el Señor nos ha prestado. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, antes de despedirme de ustedes, antes de dejar este lugar, antes de dejar este tiempo de adoración, vamos a hacer una oración y vamos a ponerlos en las manos del Señor para que Él obre de una manera poderosa, para que Él obre de una manera maravillosa y para que Él pueda, Señor, seguir obrando en nuestros corazones. Amén. Por la presencia y maravilloso amor que el Señor tiene hacia nuestras vidas. Amén. Así que, mis amados hermanos, allí en donde usted está, gloria a Dios, vamos a inclinar nuestro rostro y en esta hora vamos a dar por concluido y vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle a Él que Él sea
obrando y Él sea levantando nuestras vidas. Si tú no conoces al Señor, hoy es el día que le puedes entregar tu vida al Señor. Si tú no conoces al Señor, hoy es el día que tú le puedes decir gracias, Señor, porque yo creo que te necesito. Pero si tú te has alejado de sus caminos, hoy es el día que también el Señor abre sus brazos para que tú vuelvas una vez más y pídele perdón. Amén. Porque yo estoy seguro que Él está allí para perdonarte. Yo estoy seguro que Él alzará su mano de misericordia y Él, gloria a Dios, enjugará toda lágrima que hay ahí en tu corazón. Amén. Así que oremos en esta preciosa y bendita hora. Amén. Padre de la gloria, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bendita misericordia. Hoy te damos gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado, tú nos has ayudado y te pedimos en el nombre de Jesús que limpie, Señor, nuestro corazón, que limpie nuestra vida, que purifiques, Padre, si hay pecado oculto en nuestro corazón, Padre, limpia todo eso que haya, Señor, en nuestra vida. Limpia, oh Dios de la gloria, todo eso que pueda haber en nuestro corazón, oh Dios de poder. Oh, te pido en el nombre de Jesús que tú hagas una obra maravillosa, que tú hagas una obra poderosa. Oh Padre de la gloria, que te muevas con poder, que te muevas con gloria. Oh Padre, te pido en el nombre de Jesús, allí en donde estás hoy, Señor, que derrames tu Espíritu Santo. Oh, tú que me estás escuchando, si le has fallado, dile al Señor hoy en esta hora, perdóname, Señor. Y yo te recibo como mi Salvador. Yo recibo, Señor, ese precioso regalo que es Cristo, Señor, a la tierra. Oh Dios de la gloria, te pido en el nombre de Jesús que te muevas con poder. Si tú le has fallado, dile al Señor, perdóname. Oh, limpia mi vida. Oh, Señor, tu misericordia que me toque cada día más. Y, Señor, atráeme a tu presencia. Atráeme, oh Dios, a tu presencia. Atráeme con ese amor que solamente tú tienes. Oh, en esta hora nosotros podemos decirle gracias al Dios de poder. Gracias porque su misericordia aún en este día se sigue moviendo. Oh, gracias, Señor, porque tú has hecho las cosas preciosas para que yo pueda, Señor, vivir una vida confiada en ti. Oh, te damos gracias por ese regalo que es Cristo Jesús a la tierra. Huyamos pues de toda clase de idolatría. Huye porque hoy hay tiempo de salvación. Huye porque el infierno fue preparado para los ángeles que desecharon aquella presencia hermosa. Huyamos pues porque el infierno es un lugar real, es un lugar verdadero. Huyamos pues para que nosotros no seamos partícipes de ese gran castigo. Huyamos, ¿por qué? Porque solamente en Cristo podemos ser libres de toda ira que viene al mundo. Podemos ser libres de todo aquello que acontecerá al mundo. Huyamos porque solamente en Cristo hay salvación. Ven a Cristo porque solamente Cristo es el Salvador del mundo. Solamente en Cristo tenemos la esperanza de vida eterna. Solamente en Cristo podemos estar seguros de que Él nos llevará a su patria celestial en ese día glorioso, tan glorioso que la iglesia espera, el día que el Señor venga por su pueblo amado. Huyamos pues y veamos al profeta Ezequiel como el profeta que aún sigue hablando a nuestros corazones. Oyamos pues. Hay que poner atención a su palabra y el profeta sigue hablando hasta hoy día en nuestros corazones. Amén. Que la paz del Dios Todopoderoso, que la presencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se revelen cada día más a nuestros corazones. Bendito sea nuestro amado y poderoso Padre Celestial. Amén y amén. Si usted así lo cree, dé un gloria a Dios, diga aleluya y les mandamos saludos desde acá,
la iglesia de Cristo de Benecer. Saludos a los hermanos que nos estuvieron acompañando, a nuestra hermana Elisette, a nuestra hermana Jaime y Yoli Ponce, Enrique Castañeda, Luis López, Javier Hernández, nuestra hermana Reina, Stephanie, nuestro hermano Luis, nuestra hermana Jenny, Eva, Raúl, nuestra hermana Mona Jonathan, nuestro hermano Uriel, Noemí, Juanita, Mariano, Juan, Gerardo, Emilio, Dénica, Maribel, Mónica, Tony González. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Amén. A nuestro hermano Tony González, Rosalinda, Raquel, Dalia Valencia, Gerardo Arellano, Abel Suárez, Elena Alvarado, María de León, y también a nuestra hermana Rosita, que hoy estuvo acompañándonos y allá está atrás de cámaras. Amén. Dios la bendiga. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su vida. Y mis amados hermanos, como siempre, es un gusto poder acompañarlos. Amén. Recordemos que el día viernes estaremos desde del templo transmitiendo nuestro servicio a las 7 de la tarde y el domingo a las 10:30 de la mañana y 5 de la tarde. Gócese porque el Señor es bueno. Amén. Me recordaba, mis amados hermanos, también les quería hacer un anuncio que el servicio del domingo en la tarde lo vamos a cambiar y lo vamos a tener a las 3:30 de la tarde. Amén. Un poquito más temprano. Vamos a aprovechar, a poder transmitirlo un poquito más temprano, ahorita que pues estamos transmitiendo únicamente el servicio de la iglesia. Así que el día domingo, para que no se le olvide sintonizarnos a las 3:30, nuestro servicio de alabanza, adoración y prédica de la palabra del Señor. Amén. Así que reciban, mis amados hermanos, un saludo cordial de nuestros hermanos, nuestro hermano pastor Elpidio Rodríguez, de nuestra hermana Elizabeth, de sus hijos, de su familia, y claro, un abrazo fuerte de la congregación en general. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante creyendo que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén. Así que nos despedimos de ustedes diciendo el texto de la congregación, y dice el texto: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vive Cristo, hermanos, y perdonen un poquito ahí el audio que no estuvo tan bien, pero hermanos, si usted logró escuchar un poquito, atesore esa palabra que pudo escuchar. Amén. Así que Dios me los bendiga y adelante. Cristo vive, hermanos.